El fenómeno que estudiamos en esta última parte de la práctica, en inglés se le ha llamado Phantom Traffic Jams, algo así como tráfico fantasma, y este es un fenómeno que también se ha estudiado empíricamente, ¿no? Y aquí les pongo un video de un experimento que hicieron unos investigadores japoneses, demostrando que esto también puede ocurrir, ¿no?, en sistemas reales. Entonces ellos lo que hicieron fue hacer un circuito circular donde, bueno, los carros todos inician más o menos con la misma distancia, la misma separación, y también les pidieron que manejaran aproximadamente a cierta velocidad. Y entonces el experimento inicia y todos van manejando con un flujo continuo los autos. Sin embargo, de repente algunos empiezan a cambiar su aceleración. Por ejemplo, este coche de aquí enfrente de repente frenó y vemos cómo generó pues un efecto en cadena, ¿no? De repente ya se empiezan a acumular y a cambiar las velocidades con las que aceleran y aceleran. Y de repente ya tenemos que, por ejemplo, en esta zona ya se está formando una aglomeración, mientras que en el otro extremo vemos cómo hay flujo continuo y vemos también cómo en el modelo, pues esta aglomeración se va haciendo para atrás, ¿no? Es la onda que se va recorriendo en sentido contrario al flujo de autos. Y esto pues es evidencia, ¿no?, de que este fenómeno no es solo lo que ocurre en los modelos matemáticos, que hay muchos modelos que estudian esto, sino también en sistemas reales. Y entonces este fenómeno es resultado de que existen diferencias en las velocidades pues de los conductores, en cómo aceleran y desaceleran. Si todos se sincronizaran y manejaran exactamente igual, posiblemente no veríamos eso, pero eso es algo muy difícil. Y bueno, también vemos cómo se forman ondas que viajan en sentido contrario al flujo, ¿no? Si el flujo es en este sentido hacia acá, las ondas se forman en el sentido contrario. Y también con el modelo pues vimos que existen dos regímenes, ¿no?, que están dados por un valor de densidad crítica de los carros, por un valor crítico en nuestro modelo de número de autos. Por un lado tenemos un régimen de flujo libre y por otro lado uno de flujo congestionado. Aquí en este lado tengo una gráfica que muestra en el eje de las X la densidad de autos, ¿no?, que hay en una calle, ¿no? Son datos empíricos. Y bueno, en este caso serían como el número de carros que hay por kilómetro por kilómetro. Y en el eje de las Y tenemos lo que se le llama el flujo de autos, que es el número de carros que pasan por un punto durante un intervalo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, el número de carros por 5 minutos que pasan por un punto específico de la calle donde esté midiendo. Y aquí vemos como pues al principio, cuando la densidad de carros pues es muy baja, entonces lo que tenemos es que hay un flujo bajo, no hay muy pocos carros, aunque estos vayan fluyendo a buena velocidad, al final pasan pocos coches porque hay pocos coches. Y pues conforme aumenta la densidad va aumentando también el flujo, y tenemos aquí un régimen donde aumenta pues linealmente, ¿no? Sin embargo, luego llegamos a un punto crítico, más o menos aquí sería, no sé, un 25 aproximadamente, 25 carros por kilómetro, donde empieza a disminuir el flujo de carros. Tenemos una alta densidad de carros y el flujo empieza a bajar. Y pues este sería como un régimen de flujo congestionado. Y eso ahí mismo pues ocurría en nuestro modelo. Y bueno, también otra cosa que exploramos en el modelo pues fue que la densidad de carros, también cuando hay una baja densidad de carros, tenemos que una pequeña fluctuación, una perturbación en nuestro sistema pues puede desaparecer, ¿no? Teníamos que una pequeña perturbación en nuestro coche muestra aquí, desaparecía, ¿no?, con el tiempo, y al final todo regresaba al flujo continuo. Sin embargo, pues cuando la densidad era alta, la fluctuación o la perturbación que metíamos a los coches aumentaba en lugar de disminuir. Entonces teníamos a los coches que estaban aumentando su máxima velocidad, sin embargo, con una pequeña disminución, una pequeña desaceleración, se propaga y aumenta esta fluctuación y genera un cambio pues al régimen de flujo congestionado. Y bueno, entonces
regresando a la idea con la que partimos esta práctica, el tráfico puede surgir por varias razones. No puede surgir por causas externas, que son las que mencionamos en un inicio, que tienen que ver con efectos que ocurren atípicos, ¿no?, del sistema. Tenemos el flujo de carros y entonces fenómenos atípicos como una descomposición o un semáforo o una manifestación, pues son los que podrían generar el tráfico. Sin embargo, en esta práctica vimos que también hay otras causas que podemos llamar causas internas, o que no requieren pues que haya un efecto o un mal funcionamiento del sistema, sino que emergen. Es una propiedad que puede emerger del sistema. Y bueno, entonces, ¿qué es esto de emergencia? Aquí nada más para cerrar, damos una noción de lo que es la emergencia. Una propiedad emergente generalmente se suele hacer mucho énfasis en esta frase, ¿no?, de que una propiedad emergente es cuando el todo es más que la suma de sus partes. Es decir, que no podemos explicar un sistema solamente estudiando sus partes separadas de forma individual. Otra forma de decir esto es que una propiedad emergente son patrones o comportamientos de un sistema que son difíciles de predecir a partir simplemente de las propiedades individuales de los componentes del sistema. Entonces, ya hemos visto en estas prácticas dos ejemplos de lo que son propiedades emergentes. Por ejemplo, si tenemos un individuo aislado, pues este podría tener una propiedad A. Sin embargo, cuando tenemos un conjunto de individuos interactuando, pues intuitivamente uno pensaría que lo que vamos a tener es que una suma de sus propiedades, una propiedad de cada uno, y eso va a explicar el funcionamiento del sistema. Sin embargo, tenemos más bien que pueden surgir nuevas propiedades, ¿no? Una propiedad que no conocíamos solamente estudiando el individuo, una propiedad B en este caso. Y entonces lo que tenemos es que pues las propiedades del carro por sí solas, su posición, su velocidad, no eran suficientes para poder predecir si iba a ocurrir o no un embotellamiento. Esto solo es resultado, pues solo lo pudimos entender a través de entender y modelar sus interacciones. De igual forma, pues en la práctica pasada vimos brevemente el modelo de las parvadas, y pues los pájaros individualmente no nos explican cómo es que surgen estos patrones, ¿no? Solamente estudiando su comportamiento colectivo es que podemos darnos una idea de cómo es que surgen estos patrones, como en las parvadas de aves. Y entonces, pues, esto ocurre porque las partes, que son todo lo que está aquí arriba, y el todo, pues están interactuando, ¿no? Por un lado, pues las partes sí contribuyen a entender al sistema, pero a su vez hay retroalimentaciones, pues, de las propiedades que emergen de la interacción, que afectan el comportamiento de las partes. Entonces ya no se comportan igual que como se comportaban cuando estaban aisladas. Entonces existe una retroalimentación entre los elementos individuales de un sistema, las partes, y el sistema en conjunto.